Bienvenidos y bienvenidas a este curso sobre empoderamiento juvenil y educación social. Si lo hemos titulado así es porque queremos caracterizar en profundidad el empoderamiento juvenil, pero no solo eso, sino queremos también hablar, explicar de la manera más didáctica y más concreta posible la enorme influencia que puede tener la educación social y las acciones, las estrategias, las intervenciones de los educadores y educadoras sociales en dicho empoderamiento juvenil. El profesorado que configura este curso es de 3 universidades diferentes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universitat de Girona y de la Universidad de Barcelona. Hemos diseñado este curso después de 15 años investigando y interviniendo en el ámbito del empoderamiento juvenil y siempre desde una perspectiva socioeducativa. Tenemos una larga experiencia que es precisamente lo que nos ha permitido elaborar toda una serie de conocimientos, toda una serie de recursos sobre la intervención, sobre la evaluación y en general sobre el aprendizaje. Son precisamente estos contenidos, estas experiencias y estos recursos los que han configurado el contenido básico de este curso. El curso se estructura a través de 5 lecciones. En cada una de las lecciones empezamos con una introducción. El propósito en estos apartados es claro, es presentar los contenidos que van a estructurar el relato de cada una de estas unidades formativas, aquellos términos clave que nos van a ayudar a entender y a comprender los contenidos específicos. Además, en cada una de las 5 lecciones tenemos el propósito de presentar enfoques tanto desde la perspectiva teórica como desde la perspectiva más práctica a través de experiencias que nos puedan ilustrar cómo los conceptos teóricos relacionados, por supuesto, con la juventud y el empoderamiento, se traducen a experiencias prácticas aplicadas en distintos territorios. En la primera lección partimos de los 3 términos clave que estructuran este curso. Por un lado, personas jóvenes, el poder y la educación. Estos 3 términos son planteados a nivel conceptual y son presentados a través de distintos contenidos que distribuyen el contenido de esta primera lección. En este caso, abordamos el tema de las personas jóvenes, viendo cuál es su sentido en nuestra sociedad actual. Entramos en el término del poder y la distribución del poder en nuestra sociedad. Presentamos las políticas de juventud tanto en Europa como en Latinoamérica y acabamos tratando los principios pedagógicos que pueden articular muy bien el trabajo de los educadores y las educadoras en el trabajo social a realizar desde la perspectiva educativa. En la segunda lección entramos en el núcleo que articula también el curso, el núcleo a través del poder y el empoderamiento juvenil. En este caso, profundizamos en las dimensiones que constituyen el concepto de empoderamiento, ahondando específicamente con aquello que tiene que ver con los jóvenes, con el empoderamiento juvenil, y avanzamos entrando en contenido a través de los espacios, los momentos y los procesos que articulan la intervención educativa con relación al empoderamiento de los jóvenes. Los profesionales de la educación social, al contrario de lo que podríamos pensar, no actúan solamente con jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. También desarrollan su intervención en otros contextos de la vida cotidiana, en los contextos comunitarios, en los contextos culturales, en aquellos que algunos denominan de la vida más normalizada. En cualquier caso, estos profesionales desarrollan su actividad con el objetivo de poder acompañar a estos jóvenes para que tengan un desarrollo pleno y digno, rico, desde una perspectiva sociocultural y humana. En este sentido, las lecciones 3 y 4 quieren poner el foco en estas 2 cuestiones. Por un lado, en las situaciones de más vulnerabilidad y en este
en este tema, en el tema 3, podemos encontrar desde cuestiones que tienen que ver con los jóvenes que tienen situaciones de salud mental complejas o pasando, por ejemplo, por situaciones de justicia juvenil. En cambio, en la lección 4, lo que se quiere abordar en este tema es precisamente aquellas situaciones que contribuyen al desarrollo cultural y comunitario de los jóvenes, desde estrategias como pueden ser el circo social, pasando por el desarrollo cultural, etc. Y para acabar, la quinta lección es una quinta lección de cariz mucho más práctico. En este sentido, en esta lección se recogen toda una serie de recursos que lo que pretenden es acompañar al profesional y darle elementos tanto para la reflexión como para la acción en el ámbito de los jóvenes y el empoderamiento. Todos estos recursos son el resultado de más de 15 años de trabajo del grupo de investigación que hemos contribuido al desarrollo de este programa formativo. Muchas gracias a todos y a todas por apuntaros a este curso. Os animamos a que lleguéis hasta el final porque somos conscientes de que os va a proporcionar muchísima riqueza formativa. Deseamos que os sea útil y sobre todo que disfrutéis de los aprendizajes que os va a proporcionar. Estamos convencidos de que cuando lleguéis al final de este fantástico curso encontraréis toda una serie de recursos que esperamos os sirvan para reflexionar y también para actuar en este maravilloso campo que es el de la educación social, el empoderamiento y la juventud.